Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy vamos a hacer un programa sobre el panorama político costarricense, por eso vamos a estar analizando 3 temas. Lo que es el estudio de opinión del CIEP, el más reciente estudio de opinión del CIEP, lo que fue la elección del directorio legislativo y el discurso del presidente Carlos Alvarado Quesada. Para eso entonces vamos a estar hoy conversando con Juan Pablo Sáenz. Él es investigador del CIEP y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas. Gracias, Juan Pablo. Y también vamos a estar con María Valeria Vargas. Ella es politóloga, docente también de la Escuela de Ciencias Políticas. Buenas tardes, Marce, muchísimas gracias por la invitación. Tal vez empezar, Juan Pablo, un poco con que nos explique cuál es el contexto en el que se desarrolla este último estudio de opinión, cuáles son, digamos, las condiciones en las cuales se desarrolla. Sí, primero saludarle, Marcela, también a la compañera que está ahí presente en el set. Sí, efectivamente son circunstancias complicadas, sobre todo si lo vemos en términos de las valoraciones que la ciudadanía había tenido anteriormente sobre el presidente Alvarado, por citar un ejemplo, y también sobre las valoraciones que había tenido sobre el gobierno, porque veníamos de valoraciones bastante negativas, de un momento bastante pesimista con respecto a la gestión gubernamental, que generaban un espacio para que el presidente pudiera mejorar o más bien debilitar esa opinión entre la ciudadanía, entendiendo que también es un contexto socioeconómico complejo, donde el país viene arrastrando un problema fiscal, y ciertamente la agenda del gobierno desde el inicio del año ha estado muy enfocada también en generar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso ha implicado sí alguna luz verde por parte de este organismo financiero internacional, y también el interés del gobierno de entonces trasladar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que discuta este tema, siendo este punto específico el que toma buena parte de la agenda política, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, en conjunto con otro tema muy importante para el gobierno, al menos, que es el tema de la ley marco del empleo público, que ha recibido evidentemente oposición de sectores y el apoyo del Poder Ejecutivo y también de algunas fracciones legislativas. Y bueno, también la ciudadanía entonces y las organizaciones sociales han tenido alguna posición al respecto. Por ejemplo, el sector sindical en contra de un eventual préstamo del Fondo Monetario Internacional, y también algunas reservas de instituciones que desean no estar dentro de este proyecto de empleo público. Juan Pablo, si bien ya adelantaste un poco sobre las principales preocupaciones de la población, ¿cómo se ha dado esa variación? Porque efectivamente una podría pensar que se ha mantenido, digamos, durante los últimos estudios, pero para este en particular cambió. Sí, lo que hemos detectado es que al inicio de la pandemia, efectivamente, el principal problema para la ciudadanía había sido el tema del coronavirus. Sin embargo, ya a finalizar el año, eso había cambiado un poco y los temas socioeconómicos habían vuelto a posicionarse como los más importantes para la ciudadanía. En este caso, el tema del desempleo y el tema de la situación económica, el costo de la vida. En esta última medición lo que encontramos es que el coronavirus vuelve a ser el principal problema para las personas, pero muy relacionado con el tema del desempleo, porque están casi ubicados en el mismo lugar, con un tema muy interesante, que es que en los primeros días de la encuesta nos encontramos que para las personas el principal problema es el desempleo, pero después de que el gobierno anuncia al final de abril las medidas medianamente restrictivas, además de el aumento considerable
de casos y la saturación de los servicios de salud, en esos últimos días de la encuesta las personas cambian de criterio y el principal problema vuelve a ser el tema del coronavirus. Y aquí vemos una cuestión entonces estructural, que ya hemos insistido sobre esto, que es que los temas económicos o socioeconómicos son los más importantes para la ciudadanía, y ciertamente los temas propiamente políticos en relación con, por ejemplo, la gestión del gobierno o la corrupción no son exactamente los más importantes en el imaginario de la ciudadanía, sino que hay otros que considera que le afectan bastante más. Claro. Y Valeria, en este sentido, a pesar de que la mayor preocupación en este momento de la población, como bien lo estaba diciendo Juan Pablo, está ligado al COVID, ¿verdad? Pero se percibe un descenso en la confianza en la vacunación, lo que llama la atención. ¿Será que la desinformación está jugando un papel importante en este tema? ¿Qué otros factores, digamos, podrían estar incidiendo en que tengamos un sentimiento importante de que el COVID es un problema, pero la confianza en la vacunación está disminuyendo? Sí, este efectivamente es un elemento muy importante desde el punto de vista de salud pública, porque bueno, la encuesta nos arroja que un 13% de las personas encuestadas no se vacunarían y que un 2% condiciona su aceptación de la vacuna solamente si saben cuál tipo de vacuna se van a poner. Bueno, sabemos que ha habido una campaña de desinformación, de mitos bastante importantes alrededor de las vacunas y específicamente los estudios que se han tenido sobre el tema de los trombos en la aplicación de AstraZeneca. Entonces eso ha generado cierto tipo de desinformación y de miedo dentro de la población, y esto es un elemento importante. Aquí hay algo que a mí me gustaría resaltar, porque el estudio menciona algo muy importante: entre menos escolaridad de las personas hay más dudas sobre vacunación. Entonces las personas que tienen mayor grado completo, por ejemplo secundaria completa, universitaria completa, aceptan totalmente y se vacunarían el día de mañana si es necesario, pero cuando entonces eso lo correlacionamos con otras variables, como por ejemplo menor escolaridad, primaria incompleta, y si eso lo vemos inclusive territorialmente, cómo es que el país se comporta, entonces el tema de la vacunación va variando. Claro. Y viendo otros temas, Juan Pablo, ¿qué fue lo más relevante que descubrieron en el índice de sentimientos que le provoca la política? Que me pareció muy interesante. ¿Cuáles fueron, digamos, los sentimientos por los cuales preguntaron? Sí, en este caso lo que hicimos fue preguntar a las personas sobre si la política le generaba algunos sentimientos. Entonces ubicamos 5 sentimientos positivos y 5 sentimientos negativos. Y después de eso, con las respuestas que las personas nos dieron, pudimos construir un índice que en este caso no es tan halagüeño, sobre todo en el contexto político en el que estamos, porque lo que nos damos cuenta es que si tuviésemos una nota entre 0 y 100, en el que 0 es un nivel de entusiasmo nulo y 100 es total entusiasmo, realmente la gente lo que tiene son 27 puntos de entusiasmo. Es decir, el entusiasmo político es bastante bajo y predominan las reacciones negativas sobre la política. En este caso lo que vemos es entonces que también eso tiene impactos en las motivaciones electorales, porque además de consultarle a las personas sobre su entusiasmo hacia la política, también tratamos de analizar cómo este entusiasmo impactaba en su motivación de ir a votar y si tiene interés en ir a votar. Y lo que vimos es que efectivamente, entre menos entusiasmo político tienen las personas, menos motivación e interés de ir a ejercer el voto. Y aquí hay un dato muy relevante al cual los partidos políticos deberían prestarle atención, sobre todo en esta coyuntura, que es que poco más de 6 de cada 10 personas dice que no tiene motivación de ir a votar. Y además, poco más de 4 de cada 10 personas dice que no le interesa ir a votar. Y eso es muy relevante porque en este momento donde están iniciando los fuegos electorales, realmente la gente no está prendida. O sea, parece que en los partidos políticos sí hay mucha discusión, hay mucha disputa inclusive para definir las precandidaturas, pero eso no ha llegado todavía a la ciudadanía, que no se siente todavía atraída y mucho menos entusiasmada con la política en general y mucho menos con los partidos políticos, porque también le hemos preguntado a la gente sobre los partidos políticos con conclusiones también interesantes. Claro. Valeria, en ese sentido que estaba precisamente Juan Pablo diciendo,
digamos, es bastante preocupante las respuestas con respecto a los sentimientos de la ciudadanía hacia la política. ¿Estaremos frente a una disminución de la reserva democrática que siempre hemos creído tener en abundancia? Pues bueno, eso es todo un tema, ¿verdad? Justamente en la encuesta se habla de sentimientos negativos que son bastante fuertes. Un 86% de las personas dice que están cansadas, que les es indiferente, decepcionadas, hay desconfianza y hay malestar. Entonces, hay un fenómeno generalizado de apatía política que inclusive dentro de este tema, el entusiasmo político bajo, es específicamente en ciertos sectores, personas mayores de 55 años con solamente el grado de primaria y también dentro de San José. Entonces esto lo podemos ver en perspectiva de alguna forma porque son personas que mayores de 55 años tienen muchos años de estar viendo cómo es que la corrupción lastimosamente se ha metido dentro del gobierno, tenemos políticos y políticas que no cumplen sus promesas, pero yo también me atrevería a decir que este fenómeno lo podemos ver dentro de las personas jóvenes. La pandemia ha afectado muchísimo los niveles de desempleo de personas de 18 a 24 años que quizás es la primera vez que van a votar y no tienen ningún interés de hacerlo porque también dentro de los medios de comunicación y dentro de la opinión popular las personas nos empiezan a pasar estas ideas por medio de la socialización política y esto lo vamos a ver posiblemente en las personas jóvenes. Y en ese mismo sentido, Juan Pablo, si bien hay una apatía con respecto en general a la política, pareciera que las valoraciones con respecto al presidente Carlos Alvarado más bien han experimentado, bueno, desde que se han iniciado las mediciones, varias fluctuaciones, pero que está llegando a porcentajes similares a los del 2019. ¿Cómo, digamos, podemos explicar esto? ¿Qué ha cambiado, digamos, con respecto a la percepción de la ciudadanía con respecto al gobierno? Sí, aquí me gustaría, Marcela, Valeria y a las personas que nos están viendo y escuchando, tal vez hacer esa respuesta en términos más generales y también en términos más específicos. Primero, en relación con lo que usted preguntaba antes del apoyo a la democracia. Es interesante esto porque aunque la gente no tenga entusiasmo, la gente no tenga motivación de votar y tampoco le interese, eso no necesariamente quiere decir que al final no vote. Y tampoco quiere decir que ha dejado de apoyar a la democracia. Las mediciones que tenemos recientes, la del año pasado, en noviembre, lo que veíamos es que la democracia y el apoyo de la ciudadanía a este régimen político continuaba resistiendo a pesar de las situaciones complejas que estábamos viviendo. Entonces, lo que podemos decir con la evidencia científica es que la gente sigue apoyando al régimen democrático, aunque también es cierto que, como dice Valeria, los sentimientos negativos sobre la política son los que predominan. Entonces, podríamos decir que en general las personas tienen un apoyo difuso hacia el régimen político bastante importante. El problema principal es ese que usted menciona, que es que el apoyo específico a los gobiernos de turno es bastante bajo. Claro, Juan Pablo, tal vez, perdón, quedemos con esa idea porque tenemos que ir a un corte, entonces cuando regresemos puede explicar mejor ese tema. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el panorama político costarricense. Antes de ir a una pausa, Juan Pablo nos estaba explicando, bueno, nos iba a explicar también cuáles son esas valoraciones con respecto al presidente Carlos Alvarado. Vamos a ver un gráfico para que él nos pueda ahora sí en detalle explicar cómo ha variado esa valoración con respecto al gobierno. Sí, aquí podemos ver primero que esta valoración hacia el presidente, pero también la valoración hacia el gobierno es bastante volátil, ¿verdad? No siempre hay una valoración que es la misma. En este caso, le preguntamos a las personas cómo valoraba al presidente de la República y lo que vemos es que en este caso la valoración hacia el presidente vuelve a los niveles previos a la pandemia, sobre todo porque la pandemia ha sido un momento muy particular. Ahí pueden ver el pico de color verde, un poco azul, que en ese momento de abril 2020 hay un alza muy importante de las valoraciones positivas al presidente, y eso se explicaba en ese contexto de inicios de la pandemia hace un año, donde toda la ciudadanía, por temor, por la situación coyuntural,
traslada un voto de confianza hacia el presidente, hacia el gobierno y hacia todas las instituciones políticas. Es un momento, digamos, de optimismo a pesar de la complejidad y dificultades del contexto. Sin embargo, eso va diluyéndose con el paso del tiempo y vemos cómo la curva empieza a descender, las valoraciones positivas bajan sustantivamente y son las valoraciones negativas las que incrementan a tal punto que el presidente Alvarado llegó a sus peores momentos de valoración por parte de la ciudadanía. En este caso tenía el presidente Alvarado valores negativos muy considerables y podemos ver que ya en abril del 2021 esta medición que hacemos tiene un breve respiro, sobre todo porque pasa de tener 15% de valoraciones positivas en noviembre a un 25% en abril 2021. Eso le da 10% de respiro que obviamente es relevante para empujar una agenda política que requiere no solo de sus potestades en el Poder Ejecutivo, sino también del Congreso y obviamente del apoyo de la ciudadanía. Entonces, eso para enmarcar un poco cómo la ciudadanía está concibiendo la gestión presidencial. Juan Pablo. Los factores... No, seguí, continúe. Sí, en este caso, en la investigación, no le preguntamos a las personas por qué es que valora al presidente de esta manera o de la otra. Y aquí lo que entonces tendríamos es el marco para la interpretación, para una serie de hipótesis que sé que ustedes dos podrían compartir y que yo de repente también podría generar algunas ideas. Lo que sí podemos decir al respecto es, con base en las encuestas anteriores, es que antes habíamos visto que había unas valoraciones bastante positivas hacia las medidas que el gobierno había implementado para atender la pandemia, pero eso no se trasladaba en una valoración positiva hacia el gobierno. Es decir, la gente aceptaba las medidas, las valoraba positivamente, pero al gobierno lo catalogaba como malo o muy malo. Entonces, parece ser con la evidencia anterior que no responde exactamente a una cuestión de pensar valoración de medidas equivalente a valoración del presidente, sino que pueden haber otras razones que valdría la pena también discutir en esta coyuntura. Juan Pablo, y yo sé que esto no lo preguntaron en la encuesta, pero más como analista político, ¿cuánto margen le puede dar o cuánto aire le puede dar al presidente Alvarado digamos, aumento en las valoraciones positivas de cara a un año tan difícil que es el año preelectoral? Podría ser limitado en realidad, porque inclusive sabemos que este 10% no es tan sustantivo como para que eso le dé mayor margen de maniobra a nivel político, ¿verdad? Sigue siendo una valoración positiva bastante baja, apenas 25 de cada 100 personas lo valoran positivamente. Entonces, podríamos decir que sale del hoyo en el que estaba de valoraciones negativas, sale un poco de ahí, toma un respiro, pero en realidad las valoraciones hacia el presidente y al gobierno siguen siendo bastante negativas. Digamos que el presidente Alvarado nunca ha gozado de un espacio gratificante de parte de la ciudadanía, porque realmente desde que inició su gestión ha tenido una predominancia de valoraciones negativas. Pero eso implica entonces que el respiro no es tanto y ese capital político, más que encontrarlo en el apoyo de la ciudadanía, es probable que lo busque en la negociación política con los actores políticos que van a tomar decisiones. Y en este caso me refiero al Congreso, entendiendo que sus temas principales están ahí. O sea, el presidente de la República tiene unos temas estrella, por así decirlo, pero que no responden exactamente a su potestad jurídica, sino que dependen del beneplácito de la Asamblea Legislativa, y me refiero particularmente al empleo público, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional e inclusive a las solicitudes que en su informe de labores de días pasados en el Congreso le solicita inclusive aprobación de algunos proyectos de ley que considera claves. Claro, y siguiendo con esto que ya Juan Pablo introduce, Valeria, con respecto al informe
del Estado de la Nación. Se supone que además de una obligación constitucional es una rendición de cuentas de lo actuado, digamos, por el Ejecutivo. ¿Qué valoración, digamos, o cómo le pareció el mensaje del presidente y cuáles temas quedaron por fuera? ¿Realmente fue un ejercicio de rendición de cuentas? Bueno, en la teoría, efectivamente se le llama el discurso de rendición de cuentas anual del presidente de la República, pero ciertamente queda debiendo muchísimos temas. Hay cosas que no quedan amarradas del todo. Una idea que resulta un tanto extraña de parte del presidente y que nada más se lanza al aire es este tema de pasar a un modelo semiparlamentario y repensar a la constitución política y al sistema político como un todo. Pero el presidente lo hace de una forma que no queda claro. Sí, Costa Rica tiene que replanteárselo, la Costa Rica del Bicentenario, ¿cómo ve esto, verdad? Esto a mí me llamó mucho la atención porque fue una idea que no se amarró completamente. Hay algunos otros temas, yo diría que son básicamente 4 en particular. Se habla del Programa Nacional de Alfabetización, que es básicamente dotar de equipo tecnológico a estudiantes, que en medio de la pandemia la brecha digital se ha exacerbado y se ha puesto en evidencia. También la firma del Acuerdo de Escazú, que es un tema álgido. Claro. El presidente de la República está enfrentándose al sector empresarial básicamente porque este acuerdo no se ha aprobado en este momento. También se habla en un tercer punto del tren eléctrico metropolitano y del tren eléctrico limonense de carga, que esto fue uno de los reclamos que le hizo el diputado Eduardo Cruikshank al presidente de la República porque no se ve un nivel de desarrollo más allá del Valle Central. Esta es la única propuesta básicamente que se hace específicamente para algo fuera de la GAM. Y en un cuarto lugar, que quizás es lo que más mediáticamente se cubrió, el tema de la ciudad-gobierno, que es esta propuesta de centralizar en un solo terreno con instituciones muy cercanas en Plaza Víquez varios ministerios e instituciones públicas. Pero más allá de estos 4 puntos podemos ver un alto nivel de victimización del presidente de la República y culpabilización hacia otras personas, no querer asumir responsabilidades también. Bueno, de hecho, la oposición en el Parlamento concuerda, ¿verdad?, en general que el presidente Alvarado no aprovechó el espacio para decir en forma certera qué es lo que viene, ¿verdad?, y cómo Costa Rica debe prepararse, digamos, de cara al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, un poco lo que también Juan Pablo nos planteaba, ¿verdad?, que se concentró, como decías Valeria, en repartir culpas y en no referirse en hechos y soluciones, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo podemos explicar que efectivamente coincidimos con esa apreciación, por lo menos de mi parte, ¿verdad?, que fue una repartición de culpas más que de acciones? ¿Qué piensas en ese sentido? Sí, hay justamente del sector opositor, por ejemplo, declaraciones del diputado Jonathan Prendas, que dice: tenemos 8 años sin rumbo político, y además indicó que el presidente no asume costos importantes. Por ejemplo, el tema de la UPAD no se mencionó y hace muy pocas semanas se había presentado el informe. La presidenta del Poder Legislativo, doña Silvia Hernández, también dice que no hay sentido de autocrítica porque se habla de forma muy somera, muy general de los logros del pasado, pero no se establecen cuáles son esas prioridades y necesidades que en este último año de gobierno son tan importantes. Ella menciona el tema de los problemas con las compras de equipos para la caja, la falta de transparencia de los datos y no reconocer los errores. Quizás eso es algo que las personas les molestó mucho porque solo se habla de las glorias del pasado, y esto, bueno, ha sido tradicional en todos los discursos de Carlos Alvarado, o sea, no es algo que es nuevo, pero quizás en el contexto de la pandemia las personas esperaban más de ese discurso. Claro, y Juan Pablo, ¿cómo podemos interpretar la ausencia de acciones para la reactivación económica cuando este es un tema fundamental, ¿verdad? Además de un tema como el COVID, que es de los principales, el tema de desempleo y el tema económico es uno de los principales problemas que la ciudadanía percibe como importantes. Sí, el asunto de la rendición de cuentas del presidente, de este informe, tiene como esa doble vertiente, ¿verdad? En principio es un proceso de rendición de cuentas horizontal entre instituciones y en términos formales el presidente lo que hace es rendir cuentas de lo que hizo en el transcurso del año, en particular si lo vemos en el lenguaje legislativo, en la legislatura anterior. Entonces, eso implicará que es una cuestión mucho más retrospectiva, donde el presidente va a decir básicamente qué fue lo que hizo. Hicimos A, B y C. Pero es cierto que también los actores políticos le solicitan mucho más que eso, y le solicitan una cuestión no solo de lo que se hizo en términos retrospectivos, sino también prospectivos. Y aquí está ese tema, Marcela, que usted bien señala, cuando la mayoría de actores políticos de la oposición, que son bastantes,
solicitan medidas de reactivación económica. Y entonces el presidente vuelve a insistir sobre algunos puntos de los cuales requiere al Congreso. Por ejemplo, ya Valeria ha mencionado cómo le solicita al Congreso la aprobación de una ley para permitir que los fondos de Fonatel puedan distribuirse de manera más ágil. Entonces, aquí vemos exactamente algo que se vincula con la forma de gobierno que también el presidente cita muy someramente, que es el paso de una forma de gobierno presidencialista como la actual a una forma de gobierno parlamentaria o semiparlamentaria, que habría que ver qué es lo que el presidente entiende por esa forma semiparlamentaria. Entonces, es esa intención, por un lado, del presidente de reafirmar lo que se ha hecho positivamente, pero también tratar de poner algunos puntos sobre la mesa de lo que sería el futuro. Pero es cierto que hay un consenso entre buena parte de la ciudadanía y de los partidos políticos en que no hay una propuesta concreta y exacta de la reactivación económica. Sí, claro. Entendiendo es cierto que nuestra forma de gobierno presidencialista implica que las potestades del presidente en el país son bastante débiles, ¿verdad? Sí, o sea, hablamos de que Costa Rica tiene un presidencialismo débil, en realidad. Claro, ese es un tema que queremos ahora, para cerrar el programa, poder tocarlo con mayor, profundidad, porque es una de las propuestas que plantea el presidente, pero que quedan ahí como nada más en el aire, y es algo que queremos como conversar con ambos. Estamos acá en Sobre la Mesa, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el panorama político costarricense. Valeria, la elección del último directorio de esta legislatura dio como resultado la designación de doña Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional como presidenta y evidentemente la repartición de los demás puestos en Restauración Nacional, Republicano Social Cristiano y Unidad Social Cristiana. ¿Qué puede esperarse de esta última gestión tomando en cuenta que la iniciativa de la agenda legislativa le pertenece al Ejecutivo y teniendo, un directorio de oposición? Hay ciertos temas que desde la Asamblea Legislativa se han posicionado como prioridad, pero sabemos que a través de la figura de la ministra de la Presidencia, el Poder Ejecutivo se ha permitido presionar la imposición de la agenda legislativa. Entonces, hace pocos días, a finales de abril, se desconvoca todo lo que se estaba hablando hasta el momento para que se centre la discusión solamente en el tema de Fondo Monetario Internacional y los proyectos asociados. Empleo público es uno de ellos, por ejemplo. Efectivamente, como queda el directorio, en este momento no tenemos ninguna participación dentro de Acción Ciudadana, pero esto no significa que el PAC vaya a perder algún tipo de protagonismo, porque todavía está el tema de la designación de las comisiones. Sabemos que se quiere tener el control, por ejemplo, de la Comisión de Ambiente, de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí ya tenemos de antemano roces, porque la diputada Nidia Céspedes ha manifestado su deseo de estar en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, el PAC está tratando de controlar algunos temas que han sido siempre muy importantes para el partido, sin dejar de lado toda la agenda que es importante para el presidente de la República. Hay otro elemento que tenemos que considerar también, que se viene una discusión de proyectos muy importantes. Ahorita tenemos la iniciativa legislativa hasta el 31 de julio de parte del Poder Ejecutivo, pero a partir de ese momento se viene una discusión de proyectos que, como decimos en la jerga legislativa, no son proyectos chayote, no son menuda cosa la que se va a discutir dentro de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, los impuestos a las casas de lujo, la renta global dual, que ya también ha levantado algunas reacciones dentro de los sectores distintos, y también temas que se han dejado de lado y que lamentablemente no se han continuado dentro de la discusión pública, por ejemplo, el fondo de los avales, la ley de atracción de inversionistas. Entonces, doña Silvia Hernández ha manifestado que es muy importante que sigamos avanzando dentro de la discusión del Fondo Monetario Internacional, pero sin dejar de lado que este año, pese a ser año electoral, también se tienen que tomar otras decisiones muy importantes. Claro, de hecho Silvia dijo que se va a enfocar en 3 agendas: la sostenibilidad financiera, la recuperación socioeconómica pospandemia y la búsqueda de soluciones a los problemas de la Costa Rica del futuro. ¿Qué impresión, le da este mensaje y estas 3 agendas que ella plantea como prioritarias para el directorio?
Pues aquí estamos viendo asumir la responsabilidad de parte de doña Silvia y del directorio y obviamente de todo el Poder Legislativo de cosas que Carlos Alvarado ha mencionado de forma realmente muy laxa. Ella también ha hablado sobre la importancia de buscar nuevas fuentes de energía, ha hablado sobre el hidrógeno verde y esto es algo que hemos visto en cierta forma dentro del discurso ambiental y verde, entre comillas, de Carlos Alvarado, pero que no se ha visto tan plasmado en acciones. Entonces, doña Silvia lo que quiere decir con estas prioridades que ella está estableciendo es que se va a continuar con la discusión de Costa Rica para el Bicentenario, ¿verdad? Son retos y desafíos importantes que tiene nuestro país, pero también considerando cuáles son las otras prioridades, no solamente a nivel PAC, porque obviamente eso es una agenda de intereses que son de Liberación Nacional y de ella de forma personal. ¿Y cómo podrá afectar este año electoral esa gestión y esas relaciones en el Poder Legislativo a lo interno y con el Ejecutivo? Sí, claro, va a haber afectación. Tenemos una gran cantidad de diputadas y diputados que ya han manifestado su deseo de presentar su nombre dentro de la carrera presidencial y sabemos que este último año, en la mayoría de los casos y en ocasiones anteriores, básicamente todo se lleva bien, es un trámite mucho más expedito dentro de la Asamblea Legislativa porque además ya estamos pensándolo en clave electoral. Entonces ya también se presentan las campañas, se empieza a sesionar menos y se rompe mucho más el quórum porque estamos discutiendo otras cosas, ¿verdad? Que no dejan de ser importantes, pero ya estamos siempre hablando del tema de febrero y posiblemente la segunda ronda. Entonces, como yo le menciono, o sea, yo considero que hay elementos que sí son muy importantes, más allá de la agenda del Fondo Monetario Internacional, pero siempre la discusión, ahorita tenemos 67 proyectos convocados, de los cuales 61% son de importancia para el país y el otro restante 40% son esos proyectos de relleno. Entonces puede ser que después de que se apruebe empleo público y la agenda del fondo, entonces se empiece por ese 40% de los proyectos de relleno para empezar a salir más fáciles de las cosas. Claro. Y Juan Pablo, siguiendo con el tema electoral y volviendo al informe del CIEP, una decisión interesante que tomaron fue no haber preguntado por intención de voto. ¿A qué se debió esa decisión? Sí, en realidad tomamos esa decisión por varias razones, algunas de corte más político y otras de corte más metodológico. En este caso, las razones sobre todo políticas es que consideramos que no era el momento para preguntarle a las personas por quién votar, sobre todo porque las personas no están todavía conscientes de esa decisión. Entonces, tenemos niveles de entusiasmo político bastante bajos, tenemos niveles de simpatía partidaria sumamente bajos, además tenemos poca motivación de la gente por votar y también bastante poco interés hacia la votación. Entonces, pensamos que no era un momento para la ciudadanía de preguntarle eso porque no ha calentado todavía la dinámica electoral, sobre todo en esa parte de la moneda que no son tanto los representantes políticos, sino más bien las personas representadas, el electorado. Entonces hay unas razones políticas, además de otra importante, que es que eso implicaría preguntar por muchas personas que todavía no han terminado de confirmar su postulación. Hay unas precandidaturas ya inscritas, pero todavía faltan muchísimos partidos de definir quién va a ser su precandidato o precandidata, o si nada más va a tener una persona que aspire a la presidencia por su partido. Esas son las razones políticas. También hay unas razones metodológicas que consideramos en el sentido de que era más pertinente preguntar sobre otra cuestión que específicamente sobre intención de voto, porque aunque podíamos preguntar a las personas su intención de voto en las elecciones internas de los partidos políticos, eso hubiese sido posible si y solo si trabajáramos con muestras mucho más amplias. Y con el tiempo y las muestras que tenemos en este momento, no hubiese sido responsable lanzarle un dato a la ciudadanía que no necesariamente iba a ser fidedigno ni científico. Y bueno, obviamente el CIEP en este caso se compromete con el rigor que tenemos que tener en este oficio de científicos sociales. Claro, pero llama la atención que sí consultan por una especie de apuesta que vamos a poner el gráfico, que, ¿verdad? Consultan sobre qué partido cree que la gente, ¿verdad? Considera, ya me hice bolas, qué partido cree que puede ser el ganador
¿verdad? ¿Cómo se pueden interpretar esos resultados de esta pregunta en particular? Y vamos a ver el gráfico, Juan Pablo. Sí, aquí efectivamente, Marcela, la pregunta que le hicimos a las personas es, ¿de dónde cree que saldría el próximo presidente de la República? Y en este caso, como usted bien dice, es una apuesta. No le estamos preguntando a la gente por quién votaría, ni la pregunta típica de si las elecciones fueran esta semana, por quién decidiría votar. No, sino que le estamos preguntando que lance una apuesta. Eso es como cuando tenemos un partido de fútbol y Costa Rica va a jugar contra Francia, campeón del mundo. Entonces quizás yo me pongo la camiseta roja y diga que quiero que Costa Rica gane. Y es más, voy a ir a apoyar a Costa Rica en ese partido. Pero si me preguntan quién cree que va a ganar, yo probablemente voy a decir que creo que va a ganar Francia, porque es el campeón del mundo y porque Costa Rica en su equipo de fútbol no está en el mejor momento. Y eso es lo que le preguntamos a la gente, no tanto por quién va, sino quién cree que va a ganar. Y el dato es relevante en el sentido de que la mayor parte de las personas encuestadas consideran que el próximo presidente saldrá del Partido Liberación Nacional, porque tiene ahí un 48% de personas que dijeron sí, creo que el próximo presidente saldrá de este partido, seguido del Partido Unidad Social Cristiana con un 28% y en tercer lugar con 22% el Partido Acción Ciudadana. Después hay otros 3 partidos que pueden ver ahí a la parte derecha, que son el Partido Nueva República, el Partido Frente Amplio y el Partido Nueva República, ahí bastante cercanos en un porcentaje cercano al 15-20%. Aclarando que es evidente que el dato no sume 100%, en términos metodológicos, porque lo que hicimos fue preguntarle a las personas partido por partido. Entonces es esperable que ese dato no sume 100% y eso es parte del diseño de la encuesta. Claro, Juan Pablo, y en ese mismo, digamos, en esta misma relación más electoral, si analizamos el tema también de cómo se valoran las instituciones, volvemos a tener que los partidos políticos y la Asamblea Legislativa es más valorada. ¿Qué es lo que encontraron en ese sentido? Sí, confirmamos cosas que ya sabemos, ¿verdad? Que la ciudadanía está bastante molesta con las instituciones políticas, pero ahí la institución que debe poner un poco las barbas en remojo son los partidos políticos, ¿verdad? Porque, bueno, ya sabíamos que son típicamente de las peores evaluadas, pero en este caso la cosa está todavía más compleja, ¿verdad? Porque ya los datos eran suficientemente bajos, pero ahora lo son más, porque en una escala de 0 a 10, donde 10 es la nota de mejor valoración y 0 de la peor, las personas apenas le ponen 2.9, es decir, es una calificación bastante baja en un momento donde los partidos políticos más bien deberían tratar y están deseando tener no solo legitimidad como actores políticos, sino también canalizar votantes, simpatizantes a sus molinos, ¿verdad? En el sentido de que también está en un proceso difícil, que es el de renovación de estructuras, de selección de candidaturas, de inicio de la campaña electoral y obviamente eso implicará también tratar de atraer recursos económicos para financiar una campaña que viene ya próximamente, iniciará formalmente en octubre. Claro. Bueno, estamos acá sobre la mesa analizando el panorama político costarricense. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa analizando el panorama político costarricense. Valeria, usted ya se refirió, bueno, y Juan Pablo también, a que en el discurso del presidente una de las reflexiones que más llamó la atención fue la de modificar el sistema de gobierno. Sin embargo, las diferentes propuestas que se han planteado en los últimos años no han generado mayor interés, ¿verdad? No solo por parte del Ejecutivo, sino también del Legislativo. ¿Qué pudo haber hecho que el presidente haya tomado la decisión de plantear ese cambio en este momento y de esa manera?
Bueno, nuestro país de manera formal tiene un sistema presidencialista. Esto implica que la mayor cantidad de responsabilidades y funciones en términos de la conducción del gobierno recaen sobre el presidente de la República. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica? Siempre hemos tenido un sistema más parlamentario o más inclinado la balanza hacia el poder legislativo que versus el ejecutivo. Entonces, en ese sentido, el presidente de la República, de nuevo, tiene esta idea y la da en su discurso, pero no queda muy claro cuál es la narrativa que hay detrás de la misma, porque esto no es la primera vez que se menciona. O sea, tenemos 20 años de estar hablando sobre reformas políticas importantes a nivel del sistema político y electoral, y una de ellas tiene que ver con la cantidad de años que el presidente está en el mandato, con la cantidad de diputadas y diputados que tenemos, y si queremos ampliar esa discusión, eso implicaría que entonces hablemos de mayor representatividad en la Asamblea Legislativa, y entonces eso, de nuevo, lo vimos con la encuesta del CIEP, las personas no se sienten satisfechas con la ejecución de las tareas y las labores de la Asamblea Legislativa. Entonces, llegar a ponerles a priori la idea de vamos a tener más diputadas y diputados puede ser contraproducente. Entonces, esto ya múltiples instituciones han hablado sobre la necesidad de estudiar y reevaluar la forma en la cual se está conduciendo el gobierno y la idea de Estado que tenemos, y dentro de ellas una de las propuestas es pasarnos a un sistema parlamentario. Claro. Juan Pablo, recuerdo que hace algún tiempo, cuando estuvimos aquí entrevistando al expresidente Luis Guillermo Solís, él planteaba que una de las grandes críticas que se hace, digamos, a los gobiernos es sobre las funciones, ¿verdad?, o no acciones de la Presidencia de la República, y que en un sistema como el nuestro, en realidad, el presidente no manda tanto como la ciudadanía así lo piensa. ¿Qué valoración tiene usted con respecto a esa apreciación? Sí, yo creo que habría que verlo en términos históricos, y bueno, el expresidente Solís Rivera, como historiador, también es probable que lo tenga claro, en el sentido de que han habido esfuerzos de algunos gobiernos en particular de tratar de generar mayor centralismo y por ende mayor control del Poder Ejecutivo. Quizás en términos históricos es muy claro cuando el presidente Figueres Ferrer en la administración 70-74 trató de darle más poder al presidente, y efectivamente lo hizo. Con la ley de presidencias ejecutivas, que hacía que las instituciones autónomas tuvieran un presidente o presidenta nombrado por el presidente de la República, con la ley 4.3 y con el nombramiento de delegados a nivel territorial. Entonces había un esfuerzo ahí de brindarle mayor poder al presidente, que en ese caso era mucho más sencillo porque también se tenía un sistema de partidos antes del 83 siendo un sistema bipolar, y después del 83 siendo un sistema bipartidista, que hacía que la negociación política, a pesar de haber oposición, fuese mucho más sencilla, y la época bipartidista así lo mostró, en el sentido de que era más fácil para el Poder Ejecutivo y el presidente tomar decisiones, porque simplemente hacía un acuerdo o pacto con su partido opositor, y eso fue muy evidente con los gobiernos del Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Liberación Nacional. Lo que pasa es que eso cambia en los años recientes cuando surgen varios fenómenos importantes. El primero es el multipartidismo, en el sentido de que es más difícil ahora generar consensos y acuerdos cuando hay más fracciones legislativas con unas posiciones más diversas. No imposible, pero sí requiere un arte más elaborado, número uno. Número dos es que también la Sala Constitucional se convirtió en un actor importante, no solo en términos jurídicos, sino también en el sistema político, y termina siendo un tomador de decisiones importante en nuestro régimen. Y eso también en algunas circunstancias delimita el poder no solo del Congreso, sino del presidente de la República. Y eso nos hace ver, junto a otros elementos, que efectivamente, como decía antes, tenemos un presidencialismo débil, y eso hace quizás ver al presidente Alvarado algo de temor o desesperación de ver que se elige un presidente de la República que realmente tiene unas acciones, unas potestades, ciertamente, pero siempre en concordancia con otros poderes de la República.
formales como los que he mencionado, pero también unos poderes fácticos o unos poderes informales con los cuales sabemos el presidente de la República y el Poder Ejecutivo tienen que estar negociando básicamente todo en esta administración, ¿verdad? Negociar desde las medidas sanitarias que va a implementar hasta evidentemente la agenda económica, donde hay una estrecha negociación con el sector empresarial, con las cámaras, sin obviar efectivamente otros grupos de presión que también existen, como pueden ser los sindicatos o las iglesias en sus varias denominaciones, ¿verdad? Que han tomado también poder en las mesas de negociación política. Y Juan Pablo, en esta misma línea, ¿cuáles podría uno identificar como los principales desafíos de nuestro sistema político, ¿verdad? Con una figura presidencial limitada, como usted estaba planteando, con una ciudadanía molesta, ¿verdad? Cansada de la política, como bien se muestra en la encuesta del CIEP, ¿verdad? Y con partidos y figuras políticos también cuestionadas. Yo creo que más que una cuestión de diseño institucional, que eso tomará reformas legales y constitucionales complejas, yo creo que lo que se trata ahora es de una disposición política, ¿verdad? De cómo construir una democracia que realmente sea mucho más profunda que una cuestión electoral. Porque lo que hemos visto al parecer es que vamos a una democracia electoral donde ahí se decide quién va a gobernar, hay una distribución del poder político, pero primero la gente no se siente después representada por ese poder político y segundo, también esas autoridades designadas no tienen suficiente poder por el cual han sido puestos ahí. Es decir, son presidentes que llegan al ejercicio, pero realmente tienen muy marcada la cancha por otros actores. Y eso también genera desgastes en estos actores. Incluyendo el otro elemento que me parece importante, que es que todos los actores políticos del sistema político deben considerar una actitud de comprender a sus adversarios políticos en tanto adversarios, que no es que tienen que derrotarlos en un partido y que es el único que se va a dar en el periodo, porque al final de cuentas lo que hemos visto es que a veces los actores políticos quieren derrotar a su enemigo, dejarlo tendido en el piso sin darse cuenta que a la vuelta de la esquina tendrán que verse las caras nuevamente en otra negociación política sobre otro tema. Y haberlo derrotado en un momento inicial, aunque le puede generar un gran sabor de boca, va a generar entonces grandes problemas para las futuras negociaciones, para los futuros procesos políticos, entorpeciendo entonces un diálogo político negociador donde se tomen acuerdos sin que los actores políticos sean iguales y donde sigan siendo adversarios. Pero se trata un poco de esa madurez democrática de los actores políticos entonces, de reconocer a los otros como legítimos y no como simples enemigos a vencer, como si el partido fuera solo de una vez. Realmente aquí es como ir a jugar todas las jornadas de un campeonato. Sí. Valeria, es una ingratitud lo que voy a hacer, pero en un minuto. Igual, ¿cuáles otros desafíos cree usted que tengamos como sistema político? Bueno, hay muchas cosas. Estoy de acuerdo con Juan Pablo con el tema de que tenemos que trascender a esa visión de la democracia limitada, que es muy de la cultura política costarricense. Solamente nos presentamos a las urnas cada 4 años, no nos informamos, ¿verdad? La teoría clásica del votante medio, de cómo es que las personas tienen esa visión de la vida política y lo que tiene que ser. Entonces, trascender eso me parece fundamental. Hay otra serie de cosas que ahora que lo hablábamos a propósito del tema del 1 de mayo, realmente es vergonzoso que solo hayamos tenido 4 presidentas del Poder Legislativo y una de ellas es doña Silvia, ¿verdad? En más de 200 años de vida independiente. Entonces, por supuesto, estas son las alturas en las cuales seguimos hablando de participación política de las mujeres y de toma de decisiones en las cuales podamos estar ampliamente inmersas dentro de la vida pública, y eso me parece fundamental y va de la mano también del tema de la visión de la democracia que queremos tener. Y también hay un elemento que dijo Juan Pablo que estoy de acuerdo y que quiero reforzar, también
cómo se ejerce la oposición responsable dentro de la Asamblea Legislativa. Esta visión de la democracia radical de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, que tenemos que ir más allá. La persona con la que yo estoy negociando no es mi enemigo, es una persona que yo tengo que responsablemente plantearle mis puntos y llegar a un acuerdo en común, porque estamos en una realidad política de la Asamblea Legislativa en la cual ninguna fracción puede aprobar nada por sí sola. Entonces, el punto de vista de las negociaciones me parece que es sumamente importante, y esto es un reto que viene para el próximo gobierno, porque es imposible pensar que vayamos a tener gobierno en primera ronda ya electo, y además la cantidad de partidos políticos que vamos a tener representados ahí. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, y muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas les esperamos la próxima semana. Muchas gracias.